Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Aprende en Casa. Antes de entrar en materia, las y los invitamos a tener listo un lápiz y un cuaderno o una hoja para que puedan anotar las ideas más relevantes que escuchen y las preguntas que les puedan surgir a lo largo de la sesión y a que posteriormente las integren a su carpeta de experiencias. Tengan presente que al regresar a clases presentarán esta carpeta a su docente, compañeras y compañeros. Dicho lo anterior, vamos a empezar. En esta sesión de la asignatura de Historia de tercer grado de secundaria abordarán una de las principales problemáticas del país. Nos referimos a la migración. El propósito de esta sesión es reconocer las causas históricas que han llevado a millones de mexicanas y mexicanos a abandonar el país en busca de mejores oportunidades y a otras personas a pasar o quedarse en México. La migración es un fenómeno social que caracteriza al mundo globalizado. En este sentido, México se ha convertido por su ubicación y fronteras en un lugar de origen, destino, tránsito y retorno de personas migrantes. Y esta movilidad impacta directamente en la vida del país. Como ustedes saben, actualmente muchas personas han tenido que abandonar su lugar de origen en busca de mejores oportunidades de vida, lo cual en muchos casos las pone en una condición de vulnerabilidad. Pero, ¿por qué algunas personas deciden dejarlo todo y salir de su país? Para conocer más sobre este fenómeno y reconocer las causas de la migración de mexicanas y mexicanos a los Estados Unidos, acompáñenos a ver el siguiente video. El proceso de migración de mexicanos hacia Estados Unidos, que inició desde el siglo XIX, se intensificó en las últimas 3 décadas del siglo XX y es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el país al inicio del siglo XXI. Durante las décadas de 1940 y 1950, la alta demanda estadounidense de mano de obra mexicana llevó a la creación del programa Bracero, a través del cual miles de trabajadores cruzaron la frontera legalmente. En 1964, este programa llegó a su fin y Estados Unidos de América pretendió cerrar definitivamente su frontera a los trabajadores mexicanos. A partir de entonces, la migración ilegal se convirtió en la única vía disponible para los miles de mexicanos que cada año buscaban cruzar la frontera norte del país en busca de mejores oportunidades de vida. Debido a ello, la migración ilegal aumentó vertiginosamente. En tan solo 3 décadas se multiplicó por 12 el número de mexicanos que cruzaban la frontera, al grado de que entre 1990 y 2000, más de 3 millones de mexicanos abandonaron el país. Hay causas desde a nivel individual como familiar y también causas de lo que se llaman así de carácter estructural o más generales, ¿no? Si empezamos por lo más general, bueno, una de las causas es que hay unos diferenciales salariales en términos generales entre los dos países muy grandes, que desafortunadamente pues este país por muchas razones, entre el gran ingreso de población a los mercados laborales, el dinamismo de la economía durante mucho tiempo no ha sido lo grande o lo rápido que uno quisiera, y por lo tanto las oportunidades de empleo pues no se multiplican como se quisiera. Los niveles salariales pues han estado estacionarios durante mucho tiempo, y claro, entonces comparado con Estados Unidos hasta épocas relativamente recientes, pues bueno, se ve como un país de oportunidades, pero también hay relaciones, yo diría, individuales que son muy legítimas, que es la gente, los jóvenes o todo el mundo tiene aspiraciones de mejorar, de buscar las oportunidades. Así yo creo que eso es muy legítimo independientemente de las circunstancias y bueno, ese es un reto realmente de sentido para las sociedades y para los gobiernos, que esas aspiraciones se les den posibilidades de ser realizadas en el propio país y no tener que proyectarlas en otro país. Pero también es otra gran realidad y es uno de los elementos que influyen en esto, es que es muy positivo el hecho, digamos, demuestra el sentido de responsabilidad de muchísimos, yo diría, jefes y jefas de familia que para
buscar sustentar para salir un poco a veces de la pobreza a sus familias, pues corren el riesgo de pasar a otro país a fin de poder, digamos, enviar otros recursos. Ya no se espera poder realizarse en este país y hasta hace poco estábamos, la ambición es prácticamente hacer, como se dice, el sueño americano, yéndose realmente a Estados Unidos. La respuesta del gobierno estadounidense al cruce masivo de mexicanos hacia su país fue el recrudecimiento de la política antiinmigratoria. Por ejemplo, en 1986 se aprobó la ley Simpson-Rodino, que estableció altas sanciones a las empresas que contrataran trabajadores ilegales y reforzó la vigilancia en la frontera. La propuesta 187, aprobada en 1994 en el estado de California, buscó impedir el acceso de los trabajadores ilegales y sus hijos a los servicios de salud y educación. La Ley de Inmigración y Responsabilidad de los Inmigrantes en Estados Unidos, aprobada en 1996, acentuó la visión de los inmigrantes ilegales como delincuentes que debían ser detenidos, encarcelados y deportados. En 2006 se inició la construcción de un muro divisorio en ciertos puntos de la frontera entre ambos países. La migración en la época contemporánea, pues prácticamente arranca con lo que probablemente los jóvenes también han oído hablar de los programas de braceros, que eran los programas que comenzaron en los años 40, cuando la Segunda Guerra Mundial, y que Estados Unidos requería mano de obra, y entonces llegaron a acuerdos entre los dos gobiernos para que fueran mexicanos a trabajar básicamente en los sectores agrícolas de Estados Unidos. Y esa migración era una migración de carácter básicamente temporal y circular, es decir, que iban por unos meses y regresaban. Entonces, durante mucho tiempo, la migración a Estados Unidos era realmente esencialmente de carácter circular. Sin embargo, desde los años 80 en adelante, tal vez desde antes de los años 70, el fenómeno empezó a cambiar en dos sentidos, esencialmente, diría yo. Uno, esa migración circular temporal dejó de serlo y se está convirtiendo, sin dejarlo del todo, en una migración permanente. Una enorme cantidad de mexicanos que van a Estados Unidos ya no van con el propósito de ir, estar un poco y regresar, sino que realmente cada vez hay una migración que es casi con carácter definitivo. A lo que se aspira es ir a Estados Unidos y quedarse, si se puede, a vivir allá. Otra cosa importante también es que de veras, hasta los años 60 o 70, gran parte de la migración a Estados Unidos era localizada, es decir, salía de ciertas regiones que tradicionalmente eran las zonas que, pues en su época, eran las proveedoras, digamos, de migrantes, que eran, en buena medida, el centro-occidente de México y hacia el norte. Sin embargo, había poca migración urbana, es decir, que saliera de las ciudades o de las grandes ciudades, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, etc. En los últimos años, este fenómeno, que era relativamente regional y localizado, prácticamente se ha vuelto ya un fenómeno de carácter totalmente nacional. Ya no hay estados en que la migración no se haya convertido en uno de los fenómenos más característicos, que ya no es nada más tampoco de carácter agrícola. Tradicionalmente la imagen de braceros que se en Estados Unidos pues eran las gentes del campo que iban a trabajar y regresar. Ahora realmente hay de todo tipo digamos, de niveles de calificación. Hay una migración también que se llama de la fuga de cerebros, es decir, personal altamente calificado o personas que terminan secundaria, terminan preparatoria, terminan una carrera y un porcentaje nada despreciable ya están también saliendo de Estados Unidos y muchas veces con el propósito de quedarse de manera permanente en Estados Unidos. Durante décadas, los migrantes mexicanos en Estados Unidos se dedicaron predominantemente a los trabajos agrícolas poco especializados, como la recolección de frutas y verduras. Por ello, la mayor parte de los migrantes que salían de México eran campesinos provenientes del centro y sur del país. Sin embargo, al finalizar el siglo XX, las tendencias migratorias empezaron a cambiar, pues ya no solo migraban campesinos, sino también indígenas. A su vez, el espectro laboral de los migrantes se amplió y se desempeñaron en el sector servicios con diferentes grados de capacitación.
un síndrome migratorio, es decir, que casi de una manera muy generalizada se aspira a irse a Estados Unidos como una de las vías de ascenso, de bienestar. Que eso alguno lo tenga es muy correcto, muy áspero, pero que a nivel de la sociedad, tantos años de migración a Estados Unidos, migración permanente, eso es muy, muy serio, en el sentido de que muchas energías ya no se le pone, no se ve con perspectivas de quedarse en este país, sino dice, bueno, ¿para qué estudio? ¿Para qué hago esto? Si total, me voy a ir a Estados Unidos. Entonces, eso realmente creo yo que está minando mucho las energías. Hay ahora otra serie de implicaciones, obviamente, a nivel familiar, familias divididas, hijos que se quedan sin el padre o la madre o durante mucho tiempo. Pues, obviamente todo eso tiene efectos psicológicamente de cómo el niño o los jóvenes están creciendo. O sea, hay muchísimo tipo de, digamos, de consecuencias de este tipo. No todo es negativo, desde luego. Hay cosas positivas, estar en Estados Unidos y estar eso, pues, hacia la gente abierta al mundo. Pero yo creo que tenemos que tener un balance entre apertura al mundo a ver la inmigración como casi la única salida que se considera que vale la pena. Se ha encontrado evidente que en muchísimos niveles familiares y los estudios en zonas que hay mucha migración pierden interés los estudiantes en estudiar porque son conscientes de que muchos de esos estudios en Estados Unidos no les van a servir casi para nada. Yo creo que eso es muy, muy grave. Y la razón es la siguiente. Al contrario, tienen que educarse más, tienen que incluso saber inglés. No los estoy alentando, pero en este mundo se tiene uno que preparar porque en Estados Unidos entonces podrían, en todo caso, avanzar mucho más. Una de las grandes casi tragedias es que en Estados Unidos muchos mexicanos se encuentran sin posibilidades por falta de formación, de calificación, de conocer el idioma. Entonces yo creo que aunque se vayan a Estados Unidos, prepárense incluso hasta para eso. Es decir, entonces la preparación, la educación es para aquí y para allá. En los últimos 30 años, la migración ilegal de mexicanos hacia Estados Unidos de América se intensificó. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, entre 1990 y 2000 salieron del país 300,000 personas cada año. La salida masiva de personas ha llevado al despoblamiento de comunidades, la ruptura de familias y la creciente dependencia de la economía mexicana y de miles de familias de las remesas. Sin lugar a duda, la migración masiva de mexicanos hacia Estados Unidos es un proceso que influye decisivamente en el devenir histórico del país. Como se pudieron dar cuenta, durante el siglo XX muchas mexicanas y muchos mexicanos en edad productiva se fueron a trabajar a los Estados Unidos, por lo que esta migración tiene orígenes económicos. Sin embargo, actualmente esa no es la única razón por la que la gente deja el país. Les recomendamos tener cerca papel y lápiz para que anoten sus reflexiones en torno a la siguiente pregunta. ¿Cuáles consideras que son los beneficios de la migración para un país y sus habitantes? Anoten sus respuestas y reflexiones y guárdalas en su carpeta de experiencias. Es importante mencionarles que, entre otras cosas, las personas inmigrantes hacen aportaciones a la economía, al desarrollo y al enriquecimiento cultural de las sociedades de destino, por lo que son aliadas importantes para el progreso, pero sobre todo también son sujetos de derechos aunque su estado en el país sea muchas veces ilegal. La migración de mexicanas y mexicanos a Estados Unidos no es la única. A lo largo de la historia, muchas y muchos inmigrantes han llegado a nuestro país con la finalidad de asentarse y han formado importantes comunidades que son parte de la diversidad de nuestro país. Pero, ¿qué les hizo venir y sobre todo quedarse? Para dar respuesta a estas preguntas, acompáñenos a ver el siguiente video. A lo largo del siglo XX, miles de extranjeros vinieron a radicar a México. Por ejemplo, muchos españoles llegaron a nuestro país huyendo de la Guerra Civil Española y del régimen dictatorial de Francisco Franco. A este fenómeno migratorio se le conoce como exilio español. Entre los refugiados españoles se encontraban intelectuales, obreros, militares y campesinos que contribuyeron al desarrollo nacional.
Los refugiados ayudaron a fundar la Casa de España, hoy el Colegio de México, y el Fondo de Cultura Económica. Durante los 70 llegaron a México chilenos, peruanos, argentinos, uruguayos y colombianos que huían de las dictaduras militares que se establecían en sus respectivos países durante esos años. En los 80, México comenzó a recibir centroamericanos, en especial guatemaltecos, desplazados de sus lugares de origen por conflictos políticos, étnicos y religiosos. Cabe destacar que la colonia de extranjeros más numerosa en México está conformada por los estadounidenses. Le siguen los guatemaltecos, españoles, salvadoreños, argentinos, colombianos, canadienses, franceses, alemanes, cubanos y muchos más. En nuestro país viven personas originarias de más de 150 naciones. Se estima que alrededor de 500.000 de personas nacidas en otro país viven en México. Migración involucra a todos los que llegan a un país, inmigración, al mismo tiempo que emigración, los que se van de un país. Entonces, el Estado tiene posturas distintas hacia esos sectores. México siempre se ha dicho que ha tenido una política de la no política, porque en realidad ha tenido una postura muy pasiva frente al tema migratorio, tanto hacia sus mexicanos en el exterior como hacia sus extranjeros en el país. Entonces ha habido un periodo muy largo que realmente empezó a cambiar a finales de los años del siglo XX, en los 90s, y que provocó un cambio importante tanto en el Estado como en la misma actitud de la comunidad migrante. Entonces estamos hablando de más de 30 años, casi 40 años, en los cuales la política ha sido muy poco visible. A finales de los años 90, lo interesante es que empieza un periodo que visibiliza el tema migratorio, nos hace conscientes a todos de esto, pero también la presencia de extranjeros se ha ido incrementando. Esta es muy baja en nuestro país, pero como México es un país de tránsito, esto ha influido mucho también para que se visibilice el tema de los derechos humanos, de la problemática de la gente que cruza y que después se queda a radicar en nuestro país. Entonces pasamos de una no política e invisibilidad del tema migratorio a una política muy activa, con cambios muy importantes en su contenido, programas muy relevantes para la comunidad mexicana que vive en el exterior. En el caso de los inmigrantes es muy distinto. A esto ha habido como oleadas muy distintas y también posturas muy diferentes del gobierno mexicano dependiendo la época. Por ejemplo, en México hablamos ya así como emblemáticamente de los españoles que trajo el exilio. Y es interesante porque ahora ya hay estudios que muestran que también hubo una posición muy diferenciada entre qué españoles se beneficiaron. Hace ver que el gobierno tuvo un beneficio directo hacia algunos grupos y no de manera abierta. Después hay otra etapa que es muy importante y es la población de sudamericanos que llegan a nuestro país en los años 70, pero que realmente a partir de estos dos grandes grupos se ha creado todo un mito de esta extranjería mexicana y hospitalidad, y la realidad es que actualmente lo que vemos es que México ha tenido que modificar su política de inmigración porque tiene una visión más bien sesgada, muy racista y muy diferenciada dependiendo del grupo del que se trata. Entonces, dado que son temas tan graves, México ya es uno de los protagonistas en el debate mundial, pero también en el tema político interno, ¿no? A partir de los años 80, varios países de Centroamérica sufrieron conflictos políticos, étnicos y religiosos que desencadenaron guerras. Esta situación provocó que grandes sectores de la población se vieran forzados a huir de sus países de origen. Si bien los desplazados por la guerra no participaban directamente en ella, sí eran muy vulnerables a los ataques de las fuerzas en conflicto, lo que provocó el éxodo a otras regiones para salvar la vida. De esta manera, una gran cantidad de desplazados guatemaltecos, la mayoría de ellos campesinos indígenas, encontró refugio en Chiapas. A partir de los años 90, se intensificó el flujo migratorio de indocumentados centroamericanos con destino a los Estados Unidos. Estos migrantes salen principalmente de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Si bien los motivos económicos son la principal causa de esta migración,
no se pueden dejar de lado a la inestabilidad política ni a la inseguridad como factores importantes que empujan a las personas a dejar sus países. Como pudieron ver, muchos extranjeros se quedan en nuestro país o pasan por él para llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, a veces sufren la violación de sus derechos humanos, lo cual se ha hecho más visible en décadas recientes. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para diciembre de 2016, más de 500,000 de personas migrantes, la mayoría centroamericanas, habían transitado por México. ¿Conoces algún caso en el que se hayan vulnerado los derechos de una o un migrante? ¿Qué derechos se vulneraron? Anota tus respuestas y guárdalas en tu carpeta de experiencias. Para reflexionar más sobre la situación de las personas migrantes centroamericanas y su paso por México, las y los invitamos a ver el siguiente video. Durante mucho tiempo México se movió con una bandera de hospitalidad y apertura al mundo y bien recibir a los extranjeros. Siempre jugamos con la imagen esta de que los mexicanos somos amigos del mundo y en realidad, en términos de política inmigratoria, lo que hemos visto es que sistemáticamente ha habido una conducta diferenciada y en el caso de los centroamericanos, que representan el 80% de quienes entran a nuestro país, bueno, ha habido una situación cada vez más complicada. Muchas veces lo que demandamos para nuestros mexicanos que viven en Estados Unidos no se ofrece, sobre todo en cuestiones muy elementales como derechos humanos, a los transmigrantes, decimos, porque la mayoría utilizan el territorio mexicano, centroamericanos especialmente, para cruzar rumbo a Estados Unidos. Y hay que tener cuidado en esto, porque cuando hablamos de derechos humanos, no es solo el problema muy grave en México de la trata de personas, redes criminales que abusan de la gente, sino las autoridades mexicanas que se involucran en estas redes. Ese es el problema más grave. Hay sensibilidad sobre este tema, pero es de los asuntos que complican más la relación en el tema migratorio, sobre todo en el sur, en la frontera sur de nuestro país, porque hay una fuerte migración de niños, de mujeres solas, que se vuelven muy vulnerables a violaciones a sus derechos humanos, a su persona directamente, a que los roben, los asalten o que incluso los secuestren. Entonces, México, como sociedad, ha tenido una actitud como más bien no sensible a este tema. Entonces, la situación de los centroamericanos es complicada, se dificulta su inserción en la sociedad mexicana cuando al final de cuentas es la sociedad culturalmente hablando más cercana a nosotros. Creo yo que es de los asuntos que más se ha retomado los últimos años y del que más vamos a escuchar, porque cada vez más México deja de ser un país solo de expulsión migratoria o solo de tránsito para volverse lugar de recepción de extranjeros, y tenemos que empezar a ser sensibles y ser como mucho más respetuosos de este tema y más conocedores también. La falta de protección legal y de documentos oficiales deja a los migrantes centroamericanos en una situación muy vulnerable en su paso por México. Autoridades oficiales y otras personas se aprovechan de esta situación para abusar de ellos. Los migrantes también son víctimas del tráfico de personas, de bandas de contrabandistas, narcotraficantes y pandilleros. Esta situación aumenta su condición de clandestinidad y, ante el temor de ser deportados, no denuncian las múltiples vejaciones de que son objeto. De entre los migrantes, son las mujeres y los niños los más vulnerables a sufrir atropellos a sus derechos humanos en su paso por México. Para apoyarlos, se han construido albergues y casas del migrante en donde se les proporciona hospedaje, alimentación, atención médica y ropa. Además, se les brinda información para facilitarles su viaje. Lamentablemente, las personas migrantes, hombres, mujeres, niños y niñas, son víctimas de una serie de situaciones en las que son violentados sus derechos humanos y que las ponen en situaciones de gran vulnerabilidad. Para finalizar el tema de esta sesión, nos gustaría que reflexionaran en torno a las siguientes preguntas. ¿Creen que
las causas de la migración han sido las mismas a lo largo de la historia? ¿En qué han cambiado? ¿Cuáles consideran que son los principales riesgos a los que se enfrentan las y los migrantes? ¿Qué se ha hecho para protegerlos? ¿Qué se podría hacer para evitar la discriminación y los malos tratos que muchas veces se les da a las y los migrantes? Como lo han venido haciendo, guarden sus respuestas en su carpeta de experiencias. Cuando regresen a clases, podrán compartirlas con su docente, compañeras y compañeros. Muchas gracias por habernos sintonizado en esta sesión. Este tema es fundamental para llegar a ser ciudadanas y ciudadanos del mundo. Si desean conocer más sobre este tema y tienen oportunidad, consulten el libro Aquí están los que se van, de Gabriel Quiroz. En él se aborda la vida de las personas que dejan su país en busca de trabajo para poder vivir dignamente, volviéndose jornaleras en los Estados Unidos. Ha sido todo por esta sesión. Esperamos que hayan aprendido y reflexionado tanto como nosotros. Nos vemos en la siguiente sesión de la asignatura de Historia de tercer grado de secundaria. Recuerden quedarse en casa hasta que pase la contingencia y, claro, seguir la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!